El ex la obligó a cantar en su boda, y quedó helado al descubrir que la joven era virgen. La fría superficie del mármol se colaba por las finas suelas de sus viejos zapatos, un escalofriante recordatorio constante de dónde estaba y de lo poco que le quedaba. Elara se aferró al velo, un tejido raído y grisáceo que por la cruel burla del destino ahora se sentía más pesado que una cadena sobre sus hombros frágiles. Sus dedos, blancos por la tensión, apretaban la tela con tal fuerza que sus nudillos destacaban bajo la piel, como si así pudiera aferrarse a una pizca de dignidad en medio de aquella farsa despiadada. El espejo le devolvió una imagen ajena, una extraña, un vestido blanco, otrora símbolo de pureza y alegría prometida, ahora una mortaja para un futuro que no era suyo, un futuro dictado por la mano implacable de otro. Sintió un nudo en la garganta, denso, imposible de tragar, mientras el corazón le martillaba en el pecho como un pájaro atrapado, desesperado por escapar. Cerró los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen de su rostro implacable, de la dureza que había cincelado cada línea de su mandíbula, cada gesto. ¿Cómo había llegado a este punto de no retorno, a este lugar donde el aire parecía negarse a entrar en sus pulmones? Un escalofrío helado recorrió su espalda, no de frío, sino del miedo que habitaba en cada célula de su ser, un miedo pegajoso, persistente y sin escape. Recordó las promesas rotas, los sueños convertidos en cenizas, la mentira que la había consumido por dentro y la había dejado sin nada, expuesta al juicio de un mundo que no comprendía su silencio ni su sacrificio. El aire en la habitación parecía faltar, pesado con el aroma empalagoso de las rosas blancas y las orquídeas exóticas que adornaban los pasillos de la inmensa mansión Mendoza. Un olor a triunfo y opulencia que le quemaba las fosas nasales con su crueldad evidente. Quería gritar, quería huir, correr muy lejos de todo aquello, pero sus pies estaban anclados. Cada nota que brotara de su garganta sería un trozo de su alma, arrancado y ofrecido en el altar de la venganza de un hombre implacable. La puerta se abrió sin previo aviso. Un crujido seco y resonante que la hizo saltar, su cuerpo entero tensándose como una cuerda de violín a punto de romperse. Y allí estaba él. Su silueta se recortó contra la luz artificial del pasillo, imponente, oscura, una sombra que eclipsaba el resto del mundo, un vacío. El traje impecable, diseñado a medida, acentuaba la anchura de sus hombros. Su mandíbula estaba tensa, cincelada por años de amargura y rencor, y sus ojos, ahora más oscuros y profundos que nunca, se clavaron en ella con una intensidad que le cortó la respiración de golpe. El aire se volvió eléctrico, denso, casi tangible, cargado de una tensión que podía palparse, que quemaba. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, sofocando cualquier sonido, cualquier aliento. Los ojos de Octavio la recorrieron, deteniéndose en el velo, en la fra. Su voz, un susurro ronco que resonó en el silencio, cortó el aire como un cuchillo afilado. Elara, no fue una pregunta, sino una afirmación, una sentencia dictada sin apelación. Y en esa única palabra, en la manera en que sus ojos se clavaron en los suyos, Elara supo que el verdadero tormento apenas comenzaba. ¡Wow! ¡Qué tensión en el aire! Antes de que descubramos qué sucede después de esta escena, necesito pedirte algo importante. Muchos de ustedes me cuentan que YouTube ha dejado de notificarles sobre los nuevos capítulos. Para garantizar que no te perderás la continuación de esta historia, revisa rapidito si tu suscripción al canal todavía está activa y la campanita encendida.
y si tu corazón también se aceleró con este capítulo, deja ese like para que yo sepa que aman este tipo de historias de pasión y poder. Ay, déjame tu teoría en los comentarios. ¿Qué crees que pasará ahora? Me encanta leer sus teorías. Elara. La palabra rebotó en las paredes de su cráneo, un eco oscuro que prometía una agonía prolongada. Sus pulmones se negaron a tomar aire. Los ojos de Octavio, pozos sin fondo, parecían succionar hasta la última pizca de luz de la estancia. Se sentía pequeña, vulnerable, despojada. Era la presa, y él el depredador. Una mano le tembló, aferrándose al velo como a un chaleco salvavidas. Quería gritar, correr, pero sus pies estaban clavados al mármol frío. El silencio se estiró, pesado. Cada latido resonaba en sus oídos, un tambor fúnebre. Él dio un paso, luego otro, acortando la distancia. Su presencia era un muro ineludible que la rodeaba, robándole el aliento. Sus ojos no destellaban odio puro. Había algo más, una sombra de algo que Elara no podía nombrar, un dolor contenido, un tic nervioso en su mandíbula. ¿Era un tic de su imaginación, buscando grietas en la armadura del monstruo? No, el dolor estaba allí, grabado alrededor de sus ojos, un rastro de una batalla interna que él libraba. Octavio se detuvo a solo un palmo de ella. El aroma a sándalo y algo metálico lo envolvió. Su mano se levantó lentamente, y Elara cerró los ojos, preparándose para el golpe. Pero no llegó. En cambio, sintió el roce de sus dedos, no en su piel, sino en el borde del velo. Un roce suave, casi una caricia, una que desafiaba toda lógica. Sus ojos se abrieron de golpe, encontrando los suyos. Eran un abismo. Elara, repitió, más baja, un susurro que se perdió en el aire denso. ¿Sabes por qué estás aquí realmente? Su pregunta la dejó helada. ¿Realmente no era la venganza? Antes de que pudiera formular una palabra, él continuó, su voz cargándose de una furia contenida, pero también de una desesperación cruda que la golpeó. No es por mi honor, Elara. Nunca fue por mi maldito honor. ¿Crees que esto me complace? ¿Que quería verte así, destrozada? Su aliento, caliente y agitado, le rozó el rostro. Firmaste ese contrato. Sí, lo hiciste, pero lo firmaste para salvarte, para salvar tu vida, para salvarnos a ambos de la condena de tu padre, de la mafia a la que le debías hasta el último aliento. ¿Crees que tuve elección? ¿Que habría permitido que te arrastraran al infierno? Esa boda era el único escudo, Elara. La única forma de que la familia Rossi no viniera a cobrar la deuda de sangre que tu padre les dejó. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo, destrozando cada muro, cada verdad. La furia en sus ojos no era solo por ella. Era por la situación. Su dolor era real. Él no estaba humillándola por placer. Estaba rompiéndose por dentro para protegerla. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Su mente giró, vertiginosa. Mafia, deuda de sangre. ¿Su padre? No era venganza, era protección. Elara sintió un frío que no venía de la piel, sino de las profundidades de su alma, un frío paralizante. El significado de cada gesto, cada palabra de Octavio, se reconfiguraba en su mente, distorsionado, irreconocible. Su corazón, antes de miedo, ahora latía de una confusión abrumadora, de una revelación que lo transformaba todo. Los ojos de Octavio, antes de su torturador, ahora mostraban un cansancio, una carga que le partía el alma. Octavio, murmuró, su voz apenas un hilo. El nombre que antes había sabido a veneno,
ahora con un regusto a cenizas y a una verdad devastadora que la dejaba sin aliento, sin saber quién era él, quién era ella, ni qué era el mundo en que vivían. Octavio, murmuró, su voz apenas un hilo. El nombre que antes había sabido a veneno, ahora con un regusto a cenizas y a una verdad devastadora que la dejaba sin aliento, sin saber quién era él, quién era ella, ni qué era el mundo en que vivían. Él soltó el velo, sus ojos oscuros fijos en los de ella, no con rabia, sino con la misma desesperación que ella sentía. Un gemido escapó de sus labios, casi imperceptible, un sonido de pura agonía que la golpeó con más fuerza que cualquier grito. Sus manos, antes firmes, temblaron ligeramente. Nada era lo que parecía. No es solo la deuda de tu padre, él hará. La voz de Octavio era un susurro roto, una confesión arrancada del alma. Sus ojos, antes pozos de furia, eran ahora lagos de dolor. Es el precio de una vida que tu padre le quitó, una vida que no era cualquiera. Era mi hermano. Elara sintió que el aire le abandonaba los pulmones. Su hermano, no una deuda anónima, no un crimen lejano. Elara retrocedió, la espalda contra la fría pared, sus ojos fijos en los de él. Octavio se acercó, la distancia entre ellos una barrera que se hacía más densa con cada revelación. Tu padre, él lo mató, continuó, su voz apenas audible, cargada de un veneno que esta vez no era para ella, sino para el recuerdo. Mi hermano menor, en esa misma noche en que te conoció, hace años. Tu padre, ese hombre al que defendías, ese inocente que no hizo nada malo, él lo asesinó para salvar su propio pellejo de una deuda que no podía pagar. Y el trato de los Rossi no era solo dinero, era sangre por sangre, una Mendoza por una Mendoza. Tú, Elara, tú eras la moneda de cambio. La verdad le explotó en el pecho, una onda expansiva de horror helado. ¿Su padre? ¿Asesino? La persona que ella creía conocer, el hombre por el que había sacrificado su propia vida, su reputación, su futuro. Un asesino. Y Octavio, él no solo la protegía, sino que también era el hermano de la víctima. El verdugo, el salvador, la víctima, el perpetrador, todo se mezclaba en una vorágine de caos y dolor. Sus piernas cedieron y Elara se deslizó hasta el suelo, el velo raído en un montón a su alrededor, ya no como una mortaja, sino como los restos de la mentira en que había vivido. Octavio se arrodilló frente a ella, su rostro pálido, sus ojos llenos de una tormenta que amenazaba con devorarlo. La verdad, áspera y brutal, la ahogaba. Él la había salvado de la mafia, sí, pero el precio era que ahora estaba atada al hermano de un hombre que su padre había asesinado. El odio y el pavor se fusionaron con una comprensión abrumadora. ¿Cómo podía odiarlo cuando su dolor era tan real, tan profundo como el suyo propio? ¿Cómo podía odiar a un hombre que buscaba justicia, incluso si esa justicia la arrastraba a ella a un infierno de revelaciones? La palabra virgen rebotó en su mente, la ironía de cómo eso lo había helado a él, cuando lo que realmente se congelaría sería el alma de ella al enfrentar esta verdad. Él no la había humillado, la había salvado de una muerte segura, pero al hacerlo la había atado a una venganza, una expiación que ahora era suya también. Octavio extendió una mano, sus dedos a punto de tocar su rostro, y Elara, en medio de aquel terremoto emocional, vio algo en sus ojos que no era solo dolor o venganza, sino una profunda y aterradora resignación, como si el precio de esa protección fuera algo que lo consumiría a él también, lentamente, inexorablemente. Octavio extendió una mano, sus dedos a punto de tocar su rostro, y Elara, en medio de aquel terremoto emocional, vio algo en sus ojos que no era solo dolor o venganza, sino una profunda y aterradora resignación, como si había una pequeña caja de terciopelo oscuro, de esas que guardan joyas valiosas,
pero estaba abierta y vacía. Un detalle insignificante, pero que en el torbellino de la verdad que la asaltaba, se sentía como una anomalía, un fragmento que no encajaba. La furia y el desprecio que ella le había atribuido se desvanecían, reemplazados por una amarga piedad por él y un terror helado por sí misma. Él no era el monstruo que pintaba el rencor, era una víctima de la misma red de mentiras y violencia, atrapado en una jaula que él mismo había construido para protegerla, una protección infernal. Octavio respiró hondo, un sonido áspero que arañaba el silencio. Sus ojos volvieron a los de ella, y esta vez había una sombra que no era de dolor, sino de una vergüenza profunda, un conocimiento que lo carcomía. Hay algo más, Elara. Su voz era un hilo, apenas audible, como si las palabras mismas fueran una tortura. La deuda de sangre no era solo una vida por una vida. La familia Rossi exigía una pureza, un sacrificio inmaculado para calmar la sed de su venganza. No podías estar manchada, Elara. Tenías que ser impoluta. Él se detuvo, su garganta trabajaba con dificultad, y en el esfuerzo por hablar, sus ojos se cerraron por un instante, un parpadeo de agonía pura. Ellos querían una ofrenda virgen, y no solo por la boda. Era una condición para que aceptaran el trato, para que te dejaran vivir, para que no te desmembraran y te esparcieran por la ciudad, Elara. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y esta vez no era una metáfora. El mundo se desdibujaba. La palabra virgen resonó en su mente, no como una revelación, sino como una condena. No se trataba de su humillación, sino de una condición brutal, una pureza que él, su supuesto torturador, había preservado. Él no solo la había salvado de la muerte, sino que había asegurado que ella mantuviera esa pureza que los Rossi demandaban. Una pureza que ahora la ataba a un destino aún más oscuro, un destino que él había pagado con su propia alma. Elara miró sus manos, temblorosas, como si acabara de entender el verdadero precio de su inocencia. Octavio no la había humillado, él la había protegido, pero al hacerlo, la había atado a un ritual macabro, a un sacrificio que iba más allá de la boda. La pureza, su virginidad, era la clave, el precio de su existencia. Sus ojos se levantaron, clavándose en los de Octavio, no con odio, sino con un terror abrumador. Una pregunta silencia. ¿Qué más sacrificaste? El aire en la habitación se volvió denso, no de rosas, sino del hedor metálico de una verdad aún más retorcida, una que prometía devorarla por completo. Elara miró sus manos, temblorosas, como si acabara de entender el verdadero precio de su inocencia. Octavio no la había humillado, él la había protegido, pero al hacerlo, la había atado a un ritual macabro, a un sacrificio que iba más allá de la boda. La pureza, su virginidad era la clave, el precio de su existencia. Sus ojos se levantaron, clavándose en los de Octavio, no con odio, sino con un terror abrumador. Una pregunta silenciosa se formó en sus labios, una que él no respondió, pero que leyó en la palidez de su rostro. ¿Qué más sabías? ¿Qué más sacrificaste? El aire en la habitación se volvió denso, no de rosas, sino del hedor metálico de una verdad aún más retorcida, una que prometía devorarla por completo. Elara no pudo apartar la mirada de sus ojos, ahora despojados de cualquier rastro de ira. Eran solo cansancio, una fatiga ancestral que le calaba los huesos. Él se había arrodillado frente a ella, y ahora se alzaba, la figura imponente que siempre había sido, pero con una sombra nueva, la de un hombre roto. Su cojera, que ella apenas había registrado antes, se hizo más pronunciada con cada movimiento, un detalle cruelmente humano en el que se aferró, buscando sentido. Y la caja vacía en el tocador, antes insignificante, ahora le gritaba en la mente:
¿Qué guardaba? ¿Qué había en su interior que él había quitado? No era una joya. Intuía que era algo más íntimo, algo más devastador. La tensión era tan densa que podía saborearla, un sabor amargo en la boca. Octavio pasó una mano por su cabello oscuro, un gesto de impotencia que la sorprendió. La verdad, Elara, su voz se quebró, apenas un hilo áspero, es que la pureza que exigían no era solo por la deuda de sangre de tu padre, era por el linaje. La familia Rossi creyó, y yo les dejé creer que tú eras la hija de mi hermano. Elara sintió un temblor recorrerla, desde la planta de los pies hasta el último mechón de su cabello. Su hermano. ¿Su padre mató a su hermano y ella era la hija de ese hombre? No, no tenía sentido. Sus ojos, ya empañados, se clavaron en los de Octavio, buscando una coherencia en esa maraña de horror. Ellos exigían una heredera, Elara, una virgen, una Mendoza pura para restaurar el linaje que tu padre, con su traición, creyó haber aniquilado. No te unías a mí en venganza, Elara. Te unías a mí porque yo soy tu tío. La palabra rebotó en las paredes de su cráneo. Tío. Él, su tío. Eso explicaba la mirada, el dolor, la protección retorcida. La Virgen era la pureza de un linaje que él, su propio tío, había tratado de salvar. Elara sintió el aliento abandonar su cuerpo. Tío. La palabra era un grito mudo en su mente, una bofetada helada. Él, el hombre que había creído amar, que la había forzado a la humillación, que la había salvado de una mafia, era su tío, y ella la virgen ofrecida, la última de un linaje que no conocía. Una pieza en un juego de sangre y secretos que superaba toda su comprensión. Sus ojos se fijaron en él, en el rostro que ahora era una máscara de dolor, de una verdad tan devastadora que no podía asimilarla. ¿Cómo podía odiar a un hombre que era su propia sangre, que había cargado con ese secreto para protegerla de un destino que ahora se revelaba aún más aterrador? ¿Cómo podía odiarlo si él era parte de ella y ella parte de su propia y terrible carga? La pregunta ¿qué más sabes? Se transformó en un aterrador ¿quién soy yo? Y el eco de la sangre, de la familia, de la traición y del amor retorcido prometía devorarla por completo. Octavio extendió una mano, sus dedos a punto de tocar su rostro, y Elara, en medio de aquel terremoto emocional, vio algo en sus ojos que no era solo dolor o venganza, sino una profunda y aterradora resignación, como si el precio de esa protección fuera algo que lo consumiría a él también, lentamente, inexorablemente. Su mano se detuvo a centímetros de su piel, el aire vibrando entre ellos, cargado de una intimidad no deseada. Elara sentía el pulso martillando en sus sienes, el sabor a sangre y miedo en su boca. Sus ojos se clavaron en los de Octa. Su mirada se desvió de la de ella, un segundo hacia la mesa de tocador. Había una pequeña caja de terciopelo oscuro, de esas que guardan joyas valiosas, pero estaba abierta y vacía. Un detalle insignificante, pero que en el torbellino de la verdad que la asaltaba, se sentía como una anomalía, un fragmento que no encajaba. La furia y el desprecio que ella le había atribuido se desvanecían, reemplazados por una amarga piedad por él y un terror helado por sí misma. Él no era el monstruo que pintaba el rencor, era una víctima de la misma red de mentiras y violencia, atrapado en una jaula que él mismo había construido para protegerla. Una protección infernal. Octavio respiró hondo, un sonido áspero que arañaba el silencio. Sus ojos volvieron a los de ella, y esta vez había una sombra que no era de dolor, sino de una vergüenza profunda, un conocimiento que lo carcomía. Hay algo más, Elara. Su voz era un hilo,
apenas audible, como si las palabras mismas fueran una tortura. La D no era solo una vida por una vida. La familia Rossi exigía una pureza, un sacrificio inmaculado para calmar la sed de su venganza. No podías estar manchada, Elara. Tenías que ser impoluta. Él se detuvo, su garganta trabajaba con dificultad, y en el esfuerzo por hablar, sus ojos se cerraron por un instante. Un parpadeo de agonía pura. Ellos querían una ofrenda virgen, y no solo por la boda. Era una condición para que aceptaran el trato, para que te dejaran vivir, para que no te desmembraran y te esparcieran por la ciudad, Elara. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y esta vez no era una metáfora. El mundo se desdibujaba. La palabra virgen resonó en su mente, no como una revelación, sino como una condena. No se trataba de su humillación, sino de una condición brutal, una pureza que él, su supuesto torturador, había preservado. Él no solo la había salvado de la muerte, sino que había asegurado que ella mantuviera esa pureza que los Rossi demandaban, una pureza que ahora la ataba a un destino aún más oscuro, un destino que él había pagado con su propia alma. Elara miró sus manos, temblorosas, como si acababa de entender el verdadero precio de su inocencia. Octavio no la había humillado, él la había protegido, pero al hacerlo, la había atado a un ritual macabro, a un sacrificio que iba más allá de la boda. La pureza, su virginidad, era la clave, el precio de su existencia. Sus ojos se levantaron, clavándose en los de Oc. Una pregunta silenciosa se formó en sus labios, una que él no respondió, pero que leyó en la palidez de su rostro. ¿Qué más sabías? ¿Qué más sacrificaste? El aire en la habitación se volvió denso, no de rosas, sino del hedor metálico de una verdad aún más retorcida, una que prometía devorarla por completo. Elara no pudo apartar la mirada de sus ojos, ahora despojados de cualquier rastro de ira. Eran solo cansancio, una fatiga ancestral que le calaba los huesos. Él se había arrodillado frente a ella, y ahora se alzaba, la figura imponente que siempre había sido, pero con una sombra nueva, la de un hombre roto. Su cojera, que ella apenas había registrado antes, se hizo más pronunciada con cada movimiento, un detalle cruelmente humano en el que se aferró, buscando sentido. Y la caja vacía en el tocador, antes insignificante, ahora le gritaba en la mente. ¿Qué guardaba? ¿Qué había en su interior que él había quitado? No era una joya. Intuía que era algo más íntimo, algo más devastador. La tensión era tan densa que podía saborearla, un sabor amargo en la boca. Octavio pasó una mano por su cabello oscuro, un gesto de impotencia que la sorprendió. La verdad, Elara, su voz se quebró, apenas un hilo áspero. Es que la pureza que exigían no era solo por la deuda de sangre de tu padre, era por el linaje. La familia Rossi creyó, y yo les dejé creer, que tú eras la hija de mi hermano. Elara sintió un temblor recorrerla, desde la planta de los pies hasta el último mechón de su cabello. Su hermano. ¿Su padre mató a su hermano y ella era la hija de ese hombre? No, no tenía sentido. Sus ojos, ya empañados, se clavaron en los de Octavio, buscando una coherencia en esa maraña de horror. Ellos exigían una heredera, Elara, una virgen, una Mendoza pura para restaurar el linaje que tu padre, con su traición, creyó haber aniquilado. No te unías a mí en venganza, Elara. Te unías a mí porque yo soy tu tío. La palabra rebotó en las paredes de su cráneo. Tío, él, su tío. Eso explicaba la mirada, el dolor, la protección retorcida. La virgen era la pureza de un linaje que él, su propio tío, había tratado de salvar. Elara sintió el aliento abandonar su cuerpo. Tío. La palabra era un grito mudo en su mente, una bofetada helada.
Él, el hombre que había creído amar, que la había forzado a la humillación, que la había salvado de una mafia, era su tío. Y ella, la virgen ofrecida, la última de un linaje que no conocía, una pieza en un juego de sangre y secretos que superaba toda su comprensión. Sus ojos se fijaron en él, en el rostro que ahora era una máscara de dolor, de una verdad tan devastadora que no podía asimilarla. ¿Cómo podía odiar a un hombre que era su propia sangre, que había cargado con ese secreto para protegerla de un destino, que ahora se revelaba aún más aterrador? ¿Cómo podía odiarlo, si él era parte de ella, y ella parte de su propia y terrible carga? La pregunta ¿qué más sabes? Se transformó en un aterrador ¿quién soy yo? Y el eco de la sangre, de la familia, de la traición y del amor retorcido, prometía devorarla por completo. La palabra tío vibraba en su cráneo, un taladro helado en su alma. ¿Tío? El hombre que la había atormentado, el que la había obligado a esta farsa, ¿era su tío? Sus ojos, ya empañados, se clavaron en los de Octavio, buscando una coherencia en esa maraña de horror. El mundo giró, la sangre, su propia sangre. Las piernas no la sostenían, y el suelo frío del mármol abrazó su cuerpo al caer. Octavio se arrodilló frente a ella, su rostro una máscara de tormento, sus ojos pozos profundos de desesperación que ella ahora comprendía como una carga compartida. La cojera en su pierna, antes un mero detalle físico, ahora resonaba como la herida invisible de un alma devastada. Él la había salvado, sí, pero de un infierno para arrojarla a otro, uno que ahora se revelaba como familiar, consanguíneo. Elara levantó una mano temblorosa, no para defenderse, sino para alcanzar su rostro, como si al tocarlo pudiera desentrañar el último velo de mentiras. Sus dedos se detuvieron, suspendidos, el aire denso cargado de una verdad aún no pronunciada. Octavio, con un gemido apenas audible, se apartó de su tacto. Su mirada vagó por la estancia, deteniéndose de nuevo en la caja de terciopelo vacía sobre el tocador. Un detalle que Elara en su estupor ahora veía con nueva luz. No era una caja de joyas, era la forma de un relicario, de un guardapelo antiguo. ¿Qué se había guardado allí? ¿Qué arrancó él antes de esta revelación? Su pecho se oprimió. Elara se dio cuenta de que el dolor en los ojos de Octavio no era sólo por la carga de su parentesco forzado, sino por una agonía mucho más íntima, un secreto que lo carcomía desde dentro, un pecado que no podía confesar. Él se inclinó, su aliento, caliente y agitado, rozando su frente. «No eres la hija de mi hermano, Elara». Su voz era un susurro ronco, apenas audible, una confesión desgarrada. Esa fue una mentira, una fachada para los Rossi, un escudo para ti. El linaje que ellos querían asegurar era el mío. Elara sintió un frío mortal, más profundo que el mármol, calándole los huesos. Tu padre no mató a mi hermano, Elara. Tu padre fue un peón. Mi hermano murió por otras manos, manos que te protegieron. Y la pureza que exigían no era para mi hermano, era para ti, para la última Mendoza de mi sangre. Sus ojos se clavaron en los de ella, no con remordimiento, sino con una pavorosa resignación. Yo soy tu padre, Elara. El mundo se rompió. No era tío, era padre, padre. La palabra resonó hueca en el vacío de su mente. La sangre, la suya y la de él, se fusionaba en una verdad abominable. ¿Y la Virgen? La Virgen era para él su propia hija. Un escalofrío de repulsión y un horror incomprensible la invadieron, dejándola sin aire, sin voz, sin nada más que el sabor a ceniza de un amor que ahora se revelaba como una maldición.
La pregunta, ¿quién soy yo?, se transformó en un aterrador ¿qué soy? Y el eco de esa nueva verdad, un abismo de terror inefable, amenazaba con devorarla por completo. La palabra padre resonó hueca en el vacío de su mente. La sangre, la suya y la de él, se fusionaba en una verdad abominable. ¿Y la Virgen? La Virgen era para él su propia hija. Un escalofrío de repulsión y un horror incomprensible la invadieron, dejándola sin aire, sin voz, sin nada más que el sabor a ceniza de un amor que ahora se revelaba como una maldición. La pregunta, ¿quién soy yo?, se transformó en un aterrador ¿qué soy? Y el eco de esa nueva verdad, un abismo de terror inefable, amenazaba con devorarla por completo. Elara no pudo levantar la mirada. La palabra padre la asfixiaba, más que el velo, más que el vestido, más que la propia presencia imponente de Octavio. Él seguía arrodillado frente a ella, su rostro una máscara de tormento, sus ojos pozos profundos de desesperación. Pero ahora, en lugar de piedad, Elara sentía un frío absoluto. Él, su padre, la había arrastrado a esto. Su cojera, que se había vuelto tan clara en su mente, no era una debilidad, sino quizás una marca de su propia oscuridad. Un suspiro áspero escapó de los labios de Octavio. Se levantó lentamente, cada movimiento una carga, y Elara sintió un escalofrío al verlo. Sus ojos, antes llenos de esa extraña resignación, ahora tenían un brillo furtivo, una chispa que ella no supo identificar, pero que le heló la sangre. Él no la miraba a ella, sino a la rendija bajo la puerta, como si escuchara algo que ella no podía oír, algo que se acercaba. Un sudor frío le perló la frente. ¿Qué más ocultaba? La caja de terciopelo, vacía, en el tocador, seguía quemando en su mente. ¿Era para ella? ¿Para él? ¿Qué tipo de ritual exigía tal pureza? Octavio se giró, su mirada finalmente encontrando la suya. Sus ojos estaban turbios, una tormenta contenida. La pureza, Elara. Su voz era apenas un hilo de voz, ronca, cargada de una desesperación aún más profunda que antes. No era para un linaje que restaurar. No era para que yo te desposara, ni siquiera para mantenerte con vida de una forma convencional. La familia Rossi, su deuda se paga con algo más que sangre, se paga con almas. Y tu inocencia, tu condición de virgen, no era un escudo, era la llave para un ritual que ellos exigieron, un ritual ancestral para transferir la maldición de la deuda a un recipiente puro. A ti, Elara sintió un estruendo en sus oídos, como si 1000 campanas fúnebres repicaran en su cerebro. La maldición, ella, el recipiente, su virginidad, la llave, su sangre se heló. No es una boda, Elara, es un pacto, una transferencia de la condena que pesa sobre nuestra familia Mendoza, sobre mí. Tú eres el ancla, la vasija que recibirá el peso de siglos de pecados, de traiciones, de sangre derramada. Tu pureza purificará la mía, purificará nuestro linaje. Sus palabras eran dagas que se clavaban en su alma. Y yo, continuó, sus ojos ahora fijos en los de ella, con una crueldad que nunca le había visto, una crueldad sin compasión. Yo soy quien debe completar el ritual. Soy tu padre, Elara, y también tu verdugo. Elara no pudo respirar. No era amor retorcido, no era protección, era un sacrificio en el altar de su propia familia, una traición de la sangre. Un grito mudo se atascó en su garganta, una repulsión gélida que la consumió por completo. ¿Qué era ella? Una vasija, un contenedor para la oscuridad, y la boda que sonaba fuera, los tintineos de copas, eran los sonidos de su propia condenación, de un abismo que se abría para devorarla.
El ara levantó una mano temblorosa, no para tocarlo, sino para apartarlo, para rechazar la verdad que había pronunciado, una verdad que la convertía no solo en víctima, sino en un arma, una maldición andante. El horror era un depredador. Y ahora, ella era la presa que no solo sería devorada, sino utilizada para devorar a otros. Su alma se rompió. Su alma se rompió. No había lágrimas, solo un vacío helado donde antes habitaba la esperanza, la ira, el miedo. Ahora solo el horror más puro. La figura de Octavio se alzaba ante ella, imponente, sombría, ya no su verdugo ni su salvador, ni siquiera su padre. Era la encarnación de una pesadilla. Cada palabra suya, vasija, ancla, maldición, verdugo, se grababa a fuego en las paredes de su cráneo, repitiéndose, distorsionándose, hasta que no tuvieron sentido. Sus ojos lo buscaron, no por consuelo, sino por una confirmación del abismo que se había abierto. La crueldad que le había atribuido era insignificante comparada con esta verdad. La boda, la música de la celebración lejana, un eco fantasmal de una vida que nunca fue suya, su virginidad, no una humillación, sino una llave, una maldita llave para su propia condena. Quería gritar, pero su garganta estaba sellada por el pánico. Quería huir, pero sus extremidades eran de plomo, ancladas al suelo por la gravedad de la revelación. Él estaba allí, mirándola, su expresión ilegible, un cuadro de resignación y... ¿qué más? El ara lo odiaba. Lo odiaba con una fuerza que nunca había creído posible, un odio que nacía no de la traición, sino de la violación de su propia esencia, de su humanidad. ¿Cómo podía su sangre, la suya, ser la cadena que la unía a este destino infernal? Un escalofrío glacial le recorrió la columna vertebral. Octavio extendió una mano, no para tocarla, sino para señalar algo más allá de ella, en la pared. Un grabado, un símbolo antiguo, apenas visible bajo el empapelado, que el ara no había notado hasta ese instante. Era una figura femenina, con brazos extendidos, y en su pecho un corazón sangrante. Era solo arte, era una advertencia. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, y entonces él habló, su voz más baja aún, apenas un susurro, cargada de una desesperación aún más profunda, una que no era por la maldición, sino por la farsa. La maldición no se transfiere a un recipiente, el ara. La maldición se arraiga, se consume. Yo te he mentido desde el día en que te traje a esta casa, desde el día en que supe que eras mi hija. No eres la vasija que recibirá el peso de siglos de pecados. Es la última oportunidad. Su mano tembló, señalando el símbolo. Ese ritual no es para pasarte la condena, es para purificarla, para erradicarla. Y tu pureza, el ara, tu virginidad, no es la llave para condenarte. Es la llave para sellar la mía, para que el alma que la reciba no muera. Para que el alma que la reciba pueda soportar el tormento. Y esa alma, el ara, será la mía. Él se llevó la mano al pecho, directamente sobre el corazón, y el ara sintió un escalofrío que no era solo de miedo, sino de una nueva y terrible comprensión. Yo no soy tu verdugo, el ara, soy tu sacrificio, y la única forma de que yo sobreviva, de que nuestra línea no se extinga por completo, es si la maldición se transfiere a un cuerpo que pueda contenerla sin romperse, y ese cuerpo es el mío. Pero solo si el recipiente inicial es puro, tú. El ara no pudo respirar. ¿Sacrificio? ¿Él, el verdugo, era ahora la víctima? Su mente se negaba a procesar las palabras, a aceptar el giro que lo cambiaba todo. La repulsión se fusionó con una punzada de piedad tan intensa que le quemó el pecho.
Él no la estaba condenando, la estaba salvando al condenarse a sí mismo. Y su virginidad, el símbolo de su humillación, era en realidad el arma para su salvación, una salvación que él había orquestado desde las sombras, cargando con el odio de ella. Los ojos de Octavio, antes llenos de crueldad, ahora solo mostraban una profunda y devastadora tristeza, un reconocimiento silencioso del destino que había elegido. Elara vio no solo a su padre, sino al hombre que estaba dispuesto a ir al infierno por ella. Y en ese instante, en medio del horror y la sangre, la línea entre el odio y un amor insoportable se desdibujó por completo, amenazando con devorarla en un abismo aún más oscuro. Elara no pudo respirar. ¿Sacrificio? ¿Él el verdugo era ahora la víctima? Su mente se negaba a procesar las palabras, a aceptar el giro que lo cambiaba todo. La repulsión se fusionó con una punzada de piedad tan intensa que le quemó el pecho. Él no la estaba condenando, la estaba salvando al condenarse a sí mismo. Y su virginidad, el símbolo de su humillación, era en realidad el arma para su salvación. Una salvación que él había orquestado desde las sombras, cargando con el odio de ella. Los ojos de Octavio, antes llenos de crueldad, ahora solo mostraban una profunda y devastadora tristeza, un reconocimiento silencioso del destino que había elegido. Elara vio no solo a su padre, sino al hombre que estaba dispuesto a ir al infierno por ella. Y en ese instante, en medio del horror y la sangre, la línea entre el odio y un amor insoportable se desdibujó por completo, amenazando con devorarla en un abismo aún más oscuro. Él habló. Elara, su voz áspera y tensa. El tiempo se agota. Los débiles sonidos de la boda afuera, antes una cruel burla, ahora se sentían como una cuenta regresiva para su propia perdición. Él se movió hacia el intrincado símbolo en la pared, el corazón sangrante tirando de un pestillo oculto. Una sección de la pared se deslizó con un suave sonido de fricción, revelando un pequeño y oscuro nicho. Dentro, anidada en un cojín de terciopelo, yacía una daga, su hoja brillando con una luz extraña, como si absorbiera la oscuridad de la estancia. No era para ella. Nunca lo fue. El ala se levantó, tambaleante, la verdad pulsando en cada vena. La caja vacía del tocador, el relicario. Se dio cuenta de que no estaba vacía. Llevaba algo grabado por dentro. La maldición no es una entidad que se transfiere, Elara. Octavio continuó, sus ojos fijos en el cuchillo. Es el recuerdo, el veneno, y yo lo he guardado. He guardado tu corazón puro para esto. Sus dedos se deslizaron hacia el relicario de terciopelo, que ahora Elara veía que no era de él, sino de ella, con sus iniciales grabadas. No estaba vacío, contenía una pequeña flor marchita, un símbolo de su inocencia guardada. Él la tomó y con una mirada de profunda agonía, la colocó de nuevo sobre el tocador. Su mirada se encontró con la de ella, y en ese cruce de miradas, Elara entendió. Él había preservado su pureza, no para ofrecerla, sino para que fuera el ancla que le permitiera absorber la maldición sin que lo consumiera por completo. Octavio cogió la daga. No había miedo en sus ojos, solo una resolución férrea. La familia Rossi estará satisfecha, susurró, y esta fue la única mención de ellos, un eco lejano de la amenaza que los había traído hasta aquí. Ellos solo buscaban la absolución del linaje, no tu destrucción. Y yo no permitiré que la oscuridad que yo he cargado te toque. Sus ojos se cerraron, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Con un movimiento rápido y decidido, se llevó la hoja a su propio pecho, justo sobre el corazón. Elara ahogó un grito.
el aire rasgándose de pronto con un gemido desgarrador que no era de dolor, sino de la liberación de una carga milenaria. La luz en la habitación parpadeó violentamente, los objetos temblaron, y una oscuridad densa pareció brotar del cuerpo de Octavio, arremolinándose a su alrededor como una bestia furiosa, antes de ser absorbida de nuevo por él, por sus venas, por su alma. El ara corrió hacia él, sus rodillas cediendo al alcanzarlo. Su cuerpo temblaba, pero no se había desplomado. La daga estaba allí, clavada, pero no profunda, solo un punto de sangre, un corte ritual, no mortal. Él la había usado para anclar la maldición en sí mismo, no para morir. Su cojera se hizo más pronunciada, y una vena oscura y ramificada apareció en su brazo, extendiéndose hacia su pecho, como una marca eterna. Él abrió los ojos. Su mirada, antes atormentada, ahora era clara, serena, aunque teñida de una fatiga profunda. La maldición estaba en él, sí, pero él la había dominado, la había aceptado. Su sacrificio había funcionado. Levantó una mano temblorosa, ahora sin miedo, y tocó el rostro de Elara, limpiando la lágrima que ahora ella sí dejaba caer. «Estás a salvo, hija». Su voz era áspera, pero llena de una ternura que nunca antes le había permitido escuchar. Ahora la verdad es nuestra, y solo nuestra. El sol, el primer rayo de la mañana, se coló por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada y suave. Un amanecer que prometía una nueva existencia, manchada y unida por una verdad oscura, un amor forjado en el infierno, y la promesa de que juntos enfrentarían cualquier sombra que el mundo les lanzara. Su futuro no era el de un cuento de hadas, era el de un pacto de sangre y un amor que desafiaba toda lógica, un amor oscuro, eterno. Unidos por el abismo, por la verdad brutal y por el sacrificio que los había forjado, Elara y Octavio sabían que su lazo era irrompible. La maldición era de él, pero el amor, ese amor impensable, era de ambos. Y así su historia encuentra la paz. ¡Qué viaje! Si llegaste hasta aquí, eres la columna vertebral de este canal, el alma de nuestra comunidad. Para demostrar nuestra fuerza y asegurar que nuestra llama siga ardiendo, necesito que hagas 4 cosas ahora. Primero, si el corazón aún te late con esta historia, asegúrate de que tu suscripción esté activa y esa campanita esté encendida para no perderte ni un solo latido de las próximas novelas que están por venir. Segundo, destruye el botón de me gusta, ahora mismo, para demostrarme que esta montaña rusa de emociones valió cada segundo. Tercero, ahora que el velo ha caído y la verdad ha sido revelada, ¿qué sientes? ¿Qué secretos te dejaron sin aliento? Inunda los comentarios diciéndome tu reacción más visceral. Y cuarto, si esta historia te cautivó hasta la médula, cumple una misión final. Comparte este desenlace con al menos una amiga que se atreva a explorar las profundidades de un amor tan oscuro. No puedo esperar a sumergirnos juntos en nuestra próxima saga.